¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Por eso la historia dice que no es el pasado, sino el pasado es lo que ocurrió y la historia es el proceso, ¿no? Es el estudio de todos esos procesos humanos, cómo hemos ido evolucionando como seres humanos, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí vamos a ir viendo, ¿no? Cómo se divide en otros periodos, y lo que les estaba comentando, ¿no? Que, bueno, hay diferentes conceptos, ¿no? Diferentes conceptos, los historiadores han ido, cambiando los conceptos, ha ido evolucionando también, ¿no? Han ido evolucionando esos conceptos, ¿no? Muy bien, y la han dividido, ¿no? Los historiadores en dos, que es la prehistoria y la historia, ¿no? Como les expliqué al principio, la prehistoria es el tiempo, ¿no? Anterior, antes de que se inventen, ¿no? Aparezca la escritura y bueno, y la historia ya surge, ¿no? Con la escritura, ¿no? Y bueno, aquí, ¿no? Ya es cuando el hombre deja ya, ¿no? Como les digo, ya empiezan a aparecer documentos, escritos, y ahí es donde podemos, ¿no? Analizar todo lo que sucedió en el pasado, ¿no? Bueno, como les estaba mostrando, la historia se divide, ¿no? En otros periodos, como son la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿no? Y bueno, esta división se ha hecho, ¿no? De acuerdo a las características que se ha ido manteniendo en la sociedad a medida, ¿no? Que ha ido pasando el tiempo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Ya, aquí vamos a ir viendo que a pesar, ya, van a disculpar, ya, muy bien, como les estaba explicando, ¿no? Los historiadores han ido dividiendo estos hechos, estas edades, de acuerdo a las características, ¿no? Que se ha ido manteniendo en la sociedad. Y bueno, de aquí vamos a ir viendo de cómo han ido, surgiendo, ¿no? Otras invenciones y como es una de ellas es el calendario, ¿no? El calendario, bueno, el calendario fue, ¿no? El más usado es el gregoriano. Y bueno, un poquito les voy a comentar de qué se trata la historia de los calendarios. Bueno, los pueblos y las culturas, no, dice que han plasmado el paso de las estaciones, la religión, la astronomía en diferentes calendarios, ¿no? Diferentes calendarios a lo largo de la historia. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha contado el paso de los días, ¿no? El paso de los días y esta necesidad de representar esos días llevó, ¿no? A la creación de los primeros calendarios, ¿no? Y cada pueblo tenía, ¿no? Su propio calendario como un reflejo más que todo de su cultura, su religión y las festividades más importantes, ¿no? Y bueno, debido a eso, cada cultura ha creado su manera, ¿no? Sus creencias, sus propios calendarios, ¿no? Y como les estoy aquí bien mostrando en la diapositiva, el gregoriano es el más utilizado a nivel mundial. Este calendario dice que busca un equilibrio, ¿no? Casi perfecto en el año solar, ¿no? Es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, ¿no? Que son 365 días, como hemos visto, ¿no? En el sistema solar, y que serían, ¿no? 12 meses. Y por eso, sería, de ellos 30 a 31 días, y uno es de 28 días, ¿no? Que se da, ¿no? El año bisiesto, ¿no? Que se da,
que tiene 29 días el mes de febrero, ¿no? Bueno, ese sería el gregoriano, ¿no? que fue, ¿no? En memoria del Papa Gregorio octavo, o décimo, sí, octavo. Muy bien. Y también vamos a pasar a la siguiente. Aquí explicarles, ¿no? Que existen, como les estaba explicando un poquito de la historia de la creación de los calendarios, como más de 20 diferentes tipos de calendarios, ¿no? Como pueden ver en la diapositiva, tenemos el calendario azteca, el calendario maya, el budista, el griego, el chino, también está el musulmán, el tibetano, el egipcio, el babilónico. Bueno, es bastante, como les expliqué, de acuerdo a la cultura, cada uno ha ido creando, ¿no? Su propio calendario, ¿no? También para celebrar sus festividades, ¿no? Aquí es un poquito de aquello calendario. Y este sería otro modelo del calendario gregoriano como era antes, ¿no? Como era antes. Este es el calendario gregoriano que es el más utilizado en el mundo. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito lo que es, ¿no? Ya lo que vamos a ver, que es la edad contemporánea, ¿no? ¿Qué entiende por edad contemporánea? Acabamos de ver un poquito las edades, ¿no? Cómo se ha ido evolucionando. A ver un poquito, si alguien leyó el texto, a ver si alguien me puede decir qué es la edad contemporánea, ¿no? A ver, ¿alguien? ¿Algún Es la voluntario? época que vivimos hoy y se inicia con las transformaciones surgidas por la revolución industrial. Muy bien, ¿no? Son periodos históricos, ¿no? Son periodos históricos, es un periodo histórico más reciente, ¿no? Posterior a la edad moderna, que comprende, ¿no? Más que todo desde fines del siglo XVIII a principios del siglo XIX, ¿no? Hasta nuestra actualidad, ¿no? Bueno, en esta época, más que todo, se caracteriza por las revoluciones, por las grandes transformaciones que vamos a ver, ya sea demográficas, sociales, políticos, tecnológicos y más que todo también la economía, ¿no? Vamos a ir viendo, aquí como pueden ver en la diapositiva, estos acontecimientos importantes que surgen, ¿no? En esta edad, vamos a ver lo que fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, cómo se inventa la máquina de vapor, cómo surge, ¿no? La oferta y la demanda. Aquí vamos a ver el comercio, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y vamos a ir viendo, ¿no? Lo que es la globalización, ¿no? Cómo aparece el Internet, y bueno, la independencia en Latinoamérica y la Revolución Rusa. A ver. Bueno, muy bien. Esas serían las transformaciones importantes que surgieron, ¿no? En la edad contemporánea. Muy bien. Aquí como pueden ver en las imágenes, aquí la invención del automóvil, ¿no? La invención del automóvil. Aquí vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Aquí está la Revolución Francesa. Y bueno, esta época es donde se inician estas transformaciones, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a ver ya la primera revolución industrial. Como pueden ver, es un proceso que se inició, ¿no? En Gran Bretaña, a mitad, ¿no? Del siglo XVIII. Y bueno, ya.
aquí también, ¿no? La revolución industrial se divide en dos etapas, ¿no? En dos etapas, que es la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial. Y bueno, en la primera revolución, la característica principal es que se crean, se inventan, ¿no? Las máquinas a vapor, se utiliza bastante carbón, las máquinas de vapor estaban, el tren, los barcos, también las industrias textileras, y bueno, esto se da, ¿no? A mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX, como les indiqué, ¿no? Las máquinas a vapor, que serían el ferrocarril, como pueden ver, ¿no? Las imágenes, las industrias textileras, ¿no? Donde más que todo se contrataba a mujeres, ¿no? A mujeres y a niños, ¿no? Estas tenían que llevar a sus niños también a trabajar, ¿no? Y bueno, ahí es donde aparece, ¿no? La clase obrera. Había bastante explotación, no había una buena salubridad, ¿no? Había una mala higiene, no tenían, las mujeres más que todo, ¿no? Trabajaban 12, 15, 18 horas continuas, ¿no? Hasta no poder más. La gente los trabajadores se morían y no tenían un seguro médico, no había quien los atienda, y bueno, desechaban los cuerpos como si fuera algo normal, ¿no? Había bastante explotación, ¿no? Bastante explotación. Y bueno, la clase obrera era era la más explotada, ¿no? Aquí también están las siderúrgicas, donde utilizaban bastante metal. Y bueno, esto ya, ¿no? Cómo va surgiendo la revolución industrial, ¿no? Un poquito vamos a ver de lo que fue, ¿no? Un resumen de lo que fue la primera revolución industrial. Bueno, aquí el país pionero, todos surgen, ¿no? En Gran Bretaña, como les expliqué, a mediados del siglo XVIII, ¿no? Y bueno, los factores fueron, ¿no? Aquí uno de los factores fue que aumenta, ¿no? La producción agraria, empieza a crecer la población, eh, la gente empieza a cambiar su forma de pensar, ¿no? Los hombres dejan el campo y emigran a las ciudades para poder trabajar, ¿no? En la fábrica. En las fábricas, igual las mujeres, ¿no? Las mujeres dejan sus hogares para poder trabajar también en la fábrica, más que todo en las fábricas textiles, ¿no? Aumenta la mano de obra, ¿no? Y también, como les dije, ¿no? Emigran la gente del campo a las ciudades, ¿no? Y bueno, aquí también se explotan también los minerales, ¿no? Había bastantes niños y varones trabajando en las minas, ¿no? En las minerías. Muy bien. Aquí podemos ver, ¿no? También lo que se ve, ¿no? La siderúrgica. Esta es la revolución industrial. Después lo que les acababa de comentar. Son las máquinas movidas, ¿no? A vapor. Utilizaban bastante carbón, ¿no? Bastante carbón. Y bueno, esto dura entre mediados del siglo XVIII hasta fines del siglo XIX, ¿no? Muy bien. A ver. 5. Bien. Ahora vamos a ver lo que fue la segunda revolución industrial. ¿Ok? Aquí esta surge, ¿no? Ya surge, como les dije,
principio, o mejor dicho, a fines del siglo XIX, y se expande, ¿no? Por todo el mundo, especialmente Estados Unidos, Japón, Alemania, que estas, ¿no? Querían ser potencias mundiales, ¿no? Porque Japón y Alemania, especialmente Japón, era uno de los principales fabricantes de aviones, ¿no? Aquí vamos a ver, ¿no? Empiezan a utilizar otras fuentes de energía. Aquí vamos a ver la energía eléctrica, la energía nuclear, y también, ¿no? Empiezan a utilizar el petróleo, y otros medios de transporte se empiezan a crear, como pueden ver en las imágenes. Ya el hombre ya podía volar. También aparece la electricidad, el automóvil. El hombre ya podía viajar de continente a otro continente, ya se podía llevar a más gente, podían viajar mayor cantidad de gente, y bueno, ha ido revolucionando la industria, ¿no? La fábrica, y aquí la clase obrera ya empieza, ¿no? A organizarse, ya empiezan a crear sus propios sindicatos, ya se empieza a dar las 8 horas de trabajo, ¿no? Las 8 horas de trabajo, la clase obrera ya es más, ya tienen eh, como les digo, mayor calidad de vida, ¿no? Los empleados en la fábrica ya solo podían trabajar ya tenían un salario, ¿no? Un salario digno, aunque no era mucho, pero era digno, ¿no? Y solo podían trabajar 8 horas. Eso era ya gracias a los sindicatos, porque la clase obrera ya se fue, ¿no? Organizando mejor y peleando, ¿no? Peleando por las 8 horas, por las 8 horas de trabajo. Ya, muy bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí, como les estaba comentando, la segunda revolución industrial, todos los sucesos que se dieron, ¿no? Aquí, como pueden ver, el desarrollo del capitalismo financiero, también nuevas fuentes de energía, como les estaba comentando, ¿no? Está el avance de la comunicación, ahí aparece el telégrafo, también aparece la electricidad, eh, la, las plantas nucleares, y bueno, aquí vamos a ver, ¿no? Ya otra. Ya. A ver, un momento, me van a... Contenido de la cuarta cinta.
Bueno, jóvenes, van a disculpar, tuve algunos problemas y bueno, ya me acomodé, estaba un poco incómoda y ya. Voy a compartir de nuevo la diapositiva. Ok. Hola, hola. La escuchamos, Luisa. ¿La ven la diapositiva? Sí, Ya. Sí, Luisa. Ya, sí, muy Lisa. bien. Ya, muy bien. Bueno, quedamos, ¿no? En la segunda revolución industrial que se da, ¿no? A fines del siglo XIX y aquí, como les dije, ¿no? Se expande ya por todo el mundo. Como les dije, ¿no? Está Japón, Alemania, Estados Unidos que querían ser potencia mundial, ¿no? En ese tiempo Japón y Alemania eran uno de los primeros fabricantes, no me ven, ¿no? Primeros fabricantes de aviones, ¿no? Más que todo para utilizarlos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, eran potencias en ese tiempo, ¿no? Y bueno, de aquí, como les estaba comentando, surgen otro tipo de energía, ¿no? Ya aparece la energía eléctrica, la energía nuclear, el petróleo, y también el hombre va creando, fabricando, inventando de otras máquinas, ¿no? Mejorando, ¿no? Las máquinas de transporte están, ¿no? Ferrocarril, ya están los, estas naves, olvidé el nombre, las avionetas, también aparecen otros medios de comunicación, el internet, y bueno, también están, ¿no? Las plantas químicas, las plantas nucleares, el automóvil, ¿no? Y bueno, el hombre va inventando, creando máquinas para poder transportar, ¿no? Más cantidad de gente y el hombre empieza, ¿no? A viajar a más larga distancia de un continente a otro, ¿no? Y bueno, aquí como les estaba comentando anteriormente, también surge, ¿no? La clase obrera ya se organiza mejor en sindicatos, pelean, ¿no? Por las 8 horas de trabajo, con un sueldo, ¿no? Y un seguro también, que tengan seguro médico. Bien. Y como les estaba comentando, ya en esta segunda revolución industrial surgen, ¿no? Otras revoluciones que son las que vamos a ver, las más importantes, como son la demográfica y la agrícola, ¿no? También está la de transporte y vamos a ver lo que es, ¿no? La revolución en las industrias. Aquí como podemos ver, la revolución agraria y la demográfica, aquí, ¿no? Hay mejoras en la producción agrícola, perdón, aumenta la producción, aumentan los cultivos, nuevas técnicas para mejorar la tierra y también otros métodos, ¿no? Para que aumente la producción de alimentos, ¿no? Porque en ese tiempo no alcanzaban los alimentos para la gente, ¿no? Muy bien. Y también está la revolución demográfica. Aquí, ¿no? La demográfica, ¿qué es la demografía? Primero, ¿qué significa demográfico? A ver. Es la ciencia que estudia la población humana. Sí, ¿no? Es el estudio de la población humana, ¿no? La demografía. Bien. Y bueno, aquí la revolución demográfica comienza, ¿no? A crecer rápidamente
empieza a crecer rápidamente, ya no hay más mortalidad, baja el índice de mortalidad y bueno, empieza a crecer la población, ¿no? Se da, ¿no? Gracias a ya una mejor higiene, mejor saneamiento y bueno, el crecimiento de la población empieza a crecer, ¿no? Entre los siglos XVIII y fines del XIX, ¿no? Y bueno, gracias a esto, ¿no? Es que hubo un estímulo del desarrollo industrial, aumenta la mano de obra y también, ¿no? Como les dije al principio, la gente sale del campo y emigra a las ciudades, ¿no? Y aquí también empieza a crecer la población a nivel del mundial, ¿no? En el año 1800, el planeta solo tenía 400 millones de habitantes. Ya en 1900 fue creciendo, ¿no? Fue creciendo y llegamos a 1.500 millones de habitantes. Ya para el año 2000 a 6.000 millones de habitantes, ¿no? Se da, ¿no? Y se da un fenómeno bastante importante que el promedio de vida ya era, ¿no? De 70 años, ¿no? Porque antes el ser humano solo vivía hasta los 40 o 50, ¿no? Porque habían bastantes plagas, había una insalubridad increíble, ¿no? La gente se enfermaba, no había medicina, no había cura y bueno, no había tratamiento, ¿no? Y por eso la gente se moría y su promedio de vida era bastante bajo, ¿no? Aquí, como podemos ver, ¿no? El concepto, ¿no? Las revoluciones importantes que se dieron están, ¿no? La demográfica, la agrícola, la de los transportes y la de las industrias, ¿no? Eso estamos viendo, ¿no? Muy bien. Aquí, como acabamos de ver, ¿no? La revolución agrícola, se dan, ¿no? Nuevas máquinas, llegan, ¿no? Con la revolución, con la segunda revolución industrial, que la utilizaban, ¿no? Ya en la agricultura, ¿no? Y se crean, ¿no? Otras máquinas como el trillar, para sembrar, para arar, y bueno. Bien. Ya, vamos a ver la revolución agrícola. Bueno, la revolución agrícola, ¿no? Como estaba creciendo, aumentando demográficamente la población, los alimentos no alcanzaban, así que empezaron a producir más alimentos y bueno, a utilizar mejor los campos, ¿no? Para sembrar, para cultivar, para cosechar y bueno, gracias a esto se empezaron a crear, ¿no? Nuevas máquinas como les estoy mostrando, ¿no? Para sembrar, ¿no? Para cultivar más extensiones de tierra y bueno, y se utilizaban también abonos naturales, ¿no? Para que esto puedan hacer aumentar la productividad, ¿no? Y como es el caso, estos abonos naturales, vamos a ver, ¿no? El que se utilizaba es el guano y el salitre, ¿no? ¿Qué es el guano? Bueno, yo sé que es un abono natural, pero ¿de qué está formado? ¿Dónde se lo consigue? A ver, alguien que tuviera alguna idea. De las aves que De las aves marinas. Sí, ¿no? Muy bien. El guano son desechos naturales de aves marinas, ¿no? Más que todo los pelícanos, también hay otras aves que se llaman albatros, ¿no? Y bueno, estas viven en las costas, ¿no? En las costas de los mares, más que todo aquí en Sudamérica se encuentran, ¿no? En las costas del Perú, ¿no? También existen en otros continentes, ¿no? Y el salitre es una sal, ¿no? Es una sal que es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de unos metales que más que todo sería de nitrato de sodio, ¿no? Son datos que es bueno saber, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es, ¿no? La revolución de los transportes, cómo han ido transformando, innovándose, ¿no?
Aquí vamos a ver un poquito cómo han ido, ¿no? Han ido creando, fabricándolos masivamente, porque antes de que surja la revolución, la primera revolución industrial, el hombre pues solo se transportaba ¿en qué? En caballo, ¿no? En caballo, en burro, en carreta, tirados por caballos, ¿no? Por bueyes, y bueno, o si no, se transportaba a pie, ¿no? A pie, aunque no eran muy largas distancias, pero se transportaba, ¿no? De esa manera. Y así que el hombre fue innovando, creando otros tipos de transporte, ¿no? De transporte, como podemos ver, ¿no? Cómo ha ido revolucionando la industria del transporte. Aquí podemos ver, aparecen los ferrocarriles, los barcos a vapor. También esto ayudó bastante al hombre a transportarse, ¿no? A grandes distancias. Como les expliqué anteriormente, ya podía transportarse a otro continente, ¿no? Viajar grandes distancias y también llevar a su vez bastante gente, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Cómo ha ido surgiendo el primer motor a vapor, el primer motor a diésel para el automóvil. También aquí está la bombilla eléctrica, el teléfono, el telégrafo, como el petróleo produce energía, ¿no? Energía eléctrica. ¿Y quiénes fueron, no? Los inventores, los que crearon, ¿no? Está también aquí como el telar hidráulico, como el vapor a carbón, ¿no? Produce energía, ¿no? Estas son algunas invenciones de cómo se empezaron a surgir, ¿no? Cómo se dio la revolución en las industrias, ¿no? Muy bien. Aquí podemos ver también la revolución industrial, cómo fue su origen, ¿no? Dónde se inicia, cómo empieza, ¿no? Darse este proceso de cambio económico. Y bueno, aquí podemos ver cómo pasamos, ¿no? De lo que era la máquina de vapor ya a otros tipos de energía y cómo el hombre ha ido utilizando, ¿no? Creando. Aquí hay otro ejemplo, los tipos de industria y energías que se ha ido dando, ¿no? Aquí como podemos ver, aparecen las plantas nucleares para dar energía, el petróleo, bueno, el carbón sigue, ¿no? Sigue el carbón, se siguen, aunque no mucho, pero se siguen explotando, ¿no? Carbón, las minas, aunque hay otras, ahora hay otros tipos de energía, ¿no? La eólica, la solar, la energía que se consigue mediante el agua, ¿no? Eólica mediante el aire, y la energía solar gracias al sol. Y bueno, eso ya son nuevas transformaciones, ¿no? Que ha ido dando el hombre a medida que ha ido pasando, ¿no? El tiempo. Ha ido revolucionando, ¿no? Y evolucionando también. Muy bien, jóvenes. Espero que hayan estado atentos a la clase, a la diapositiva. Y bueno, pero de igual manera se las voy a pasar para que ustedes vean, repasen el tema, ¿no? Que hemos avanzado hoy. Hasta aquí llegamos, lo que es, ¿no? Ya la primera revolución, la segunda revolución y las otras revoluciones que han ido surgiendo, ¿no? La del transporte. Voy a salirme de acá. Ya. La del transporte, la demográfica, la económica, bueno, la revolución en las industrias, ¿no?
Y bueno, les voy a mostrar un video. Es un resumen de lo que acabamos de ver, aunque está más extendido, más detallado, pero es para que un poquito vean. A ver, espere. Disculpe, Lisen, una Dígame. para el primer parcial, va a ser el tema 1 y el 2, ¿no? Y el 3. ¿Y el 3? Ya. Sí. Gracias. Sí. Bueno, el año pasado así se dio, ¿no? Fue la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Entraron esos 3 temas, se dio el primer parcial, luego se avanzó el cuarto, el quinto y se dio el segundo parcial. ¿Ok? A ver. Aquí está. Ya lo encontré. Aquí está. Enseguida voy a compartir. Ok, no está acá. Revolución en la industria. Ok. Ya. Que no. Acá está. Muy bien. Ya. ¿Lo pueden ver? Sí, Lisen, se ve. Ya. Muy bien. Atentos, jóvenes. Es un video sobre cómo surgió la revolución industrial, todo lo que se da, lo que se vio y lo que hemos visto. ¿Quieres ser miembro del canal? Muy bien. Bueno, bastante, un poquito extensa, pero bastante completo, ¿no? Lo que fue desde la evolución, ¿no? De la aparición del hombre hasta la primera revolución industrial, ¿no? Cómo se dieron, ¿no? La invención de estas máquinas, la máquina de vapor, cómo el hombre empezó a cambiar su forma de pensar, ¿no? Dejar la zona del campo, la zona rural y emigrar, ¿no? A las grandes ciudades para trabajar en las fábricas, ¿no? Igual las mujeres, ¿no? Dejaron sus casas, sus hogares para también trabajar, ¿no? En la fábrica. Eso vamos a ir viendo mañana, cómo es, ¿no? Esta nueva clase social que surge, ¿no? Que es la burguesía, y la clase obrera, ¿no? Cómo pelean, ¿no? Cómo pelean para el surgimiento de los sindicatos, lo que hemos visto ahora. Y bueno, mañana ya vemos lo que, ¿no? Otras revoluciones importantes como es, ¿no? La Revolución Francesa. Vamos a ver la independencia de los Estados Unidos, cómo se dieron estos grandes acontecimientos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Yo más tarde les voy a enviar las diapositivas, el cuestionario también, pero voy a tratar de enviárselos en Word, que es más, creo que es más fácil. En PDF voy a tratar, si puedo, ¿no? Hacerlo. Y también vamos a ver, ¿no? Mañana lo que es el capitalismo, el proletariado, y bueno. Si tienen alguna consulta. Está bien que lo manden en Word el cuestionario, Lisen. Claro. Voy a ver cómo lo hago. Es que como les dije al principio, la tecnología un poquito me patea y voy a ver cómo lo hago, ¿no? Cómo lo paso.
Si no tienen alguna pregunta, alguna consulta. Licenciada, ¿no vamos a revisar los cuestionarios con usted? Si los han resuelto, ¿los tienen resuelto? Sí. ¿O quieren que los resolvamos? Yo lo tengo resuelto. ¿Los tienen resuelto? ¿Todo? ¿O los tienen a la mano, mejor dicho? Para Así que los no, vayamos, sí, para que para los usted vayamos. no vaya diciendo si está bien o está mal, por favor. Ya. Para corregir. Sí, más que todo eso. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? Es el geografía de Bolivia y de Santa Cruz, ¿no? Ahí nos quedamos, ¿no? Es eso, ¿no? Las preguntas son de geografía de Bolivia y la geografía de Santa Cruz. Muy bien. Está bien, ¿no? Ya. Las preguntas. Ya. La pregunta 1, es que no lo tengo el cuestionario ahorita, pero ya. La pregunta 1, ¿cuál era la pregunta 1? ¿A quién tiene a mano el cuestionario? Yo. Ya. Por favor. Bolivia es un país que está en el centro de Sudamérica. Posee una extensión de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Muy bien, esa es la correcta. Ya, la siguiente. Ay, qué calor. Tenemos 5 minutos nomás, jóvenes. Van a disculpar. La 2 es los órganos del Estado son, inciso A, ejecutivo y legislativo, inciso B, judicial y electoral, C, judicial y ejecutivo, D, ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. ¿Cuál era la pregunta? Los órganos del Estado son, Ya. Son 4. ¿Cuáles eran? Ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Muy bien, son el ejecutivo. ¿Y cuál es el ejecutivo? ¿Cuál era el ejecutivo, se acuerdan? el que gobierna, El presidente y el vicepresidente, ¿no? Esos son los que conforman el órgano ejecutivo, ¿no? El órgano ejecutivo. ¿Y el legislativo cuál sería? El que está conformado por los senadores y los diputados. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ¿no? Muy bien. Ya, ¿cuál era la siguiente pregunta? A ver, alguien que lo tenga el cuestionario a la mano. Lo que pasa es que yo no lo tengo a la mano y no recuerdo las preguntas. la 4 sería entonces el órgano legislativo provincial o asamblea legislativa, está compuesto por 2 cámaras. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Senadores está compuesta por 36 senadores, ¿no? Y la de diputados por 130. Bueno, eso no entra, ¿no? Pero la siguiente, ¿cuál sería? En la 4 solo salía órgano electoral y ejecutivo, judicial electoral, tribunal constitucional y presidente y vicepresidente. No salen inciso senadores y diputados. ¿Cuál era la pregunta? El 4 dice el órgano legislativo está compuesto por 2 cámaras y no sale senadores y diputados en lo que dio para encerrar. El legislativo. Ajá. Entonces nos faltó ese inciso. No sale, en el que sale es en el órgano ejecutivo, que está como ahí, si sale senadores y diputados,
órgano judicial, presidente. Ya, el órgano legislativo es el que está compuesto por dos cámaras, que es la de senadores y la de diputados. Esa tienen que poner. ¿Qué? Pero ¿Ya? dicen, en la respuesta dice inciso A, órgano electoral y ejecutivo, No salía. judicial y electoral, el inciso C, tribunal constitucional y el D, presidente y vicepresidente. Entonces nos faltó ese inciso. Por eso auméntenlo y pongan senadores y diputados y marquen ese inciso. Que ese sería el órgano legislativo o a la asamblea legislativa. Es la que está compuesta por dos cámaras, ¿no? Que es la de senadores y la de diputados. Ya, entonces la pregunta 5 dice, ¿el órgano judicial dónde radica y cómo está compuesto? ¿Dónde radica? ¿Se acuerdan? ¿En Sucre? En Sucre, ¿no? En Sucre. ¿Y cómo estaba compuesto? Eran varios, ¿no? Les mostré un video, les mostré en las diapositivas. Ustedes eso ya lo escriben, ¿no? Porque es una pregunta y respuesta. Estaba el Tribunal Supremo de Justicia o la Magistratura, la Jurisdicción Indígena, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional. Bueno, eso es un poquito largo. Ya. Muy jóvenes,